El 23 de octubre de 1940 se entrevistaron el dictador español Francisco Franco con el dictador alemán Adolf Hitler en un vagón en Hendaya para tratar el asunto de la entrada de España en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, durante las conversaciones, Hitler fue perdiendo poco a poco la compostura, adoptando sus modos y maneras amenazadoras, hasta que finalmente estalló. Se levantó de la mesa y se despidió de los presentes de manera militar y agria. Luego Hitler confesaría que preferiría que le sacaran 3 o 4 muelas antes de volver a pasar por una experiencia semejante. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha llegado a eso? Todos pensaban que España se uniría en algún momento a la guerra junto a Alemania e Italia, pero nunca lo hizo. ¿Por qué? Vamos a verlo. Tras el final de la Guerra Civil Española, que finalizó oficialmente el 1 de abril de 1939, la política exterior de España se orientó hacia Alemania e Italia, dos países que fueron cruciales para la victoria de Franco en la guerra y cuyos regímenes representaban un modelo a seguir, porque su fuerza y poder era cada vez mayor, de modo que España firmó un tratado de amistad con Alemania a finales de marzo de ese mismo año, según el cual, en caso de guerra entre, por ejemplo, Alemania y Francia, España mantendría una neutralidad lo más favorable a Alemania. De modo que, una vez iniciada la guerra en Europa, España se declaró oficialmente neutral el 3 de septiembre de 1939. Sin embargo, era una neutralidad favorable a Alemania. España emprendió toda una serie de actividades que era todo menos neutrales, como el abastecimiento de los submarinos alemanes. Y pese a su teórica neutralidad, España desde octubre de 1939 se estaba preparando para una guerra contra Francia y Gran Bretaña, esperando intervenir en la guerra si surgía una oportunidad de victoria fácil y segura. Esa oportunidad pareció haber llegado con la evacuación de los británicos del continente y el aplastamiento de Francia por Alemania entre mayo y junio de 1940. Mussolini, desde luego, aprovechó la oportunidad e involucró a Italia en la guerra. Sin embargo, España, pese a dar un paso más hacia la guerra, al cambiar su estatus de neutral a no beligerante, nunca daría el último paso hacia la beligerancia. El objetivo de Franco era convertir a España en una potencia internacional. ¿Cómo? A través de la expansión de las Fuerzas Armadas, cuyo rearme comenzó tras la Guerra Civil, y la construcción de un imperio norteafricano. El primer paso lo dio el 14 de junio de 1940 con la ocupación de la zona internacional de Tánger. El segundo paso iba a ser la invasión del protectorado francés de Marruecos, aprovechando la caída de Francia. Sin embargo, el plan fue cancelado en el último momento, ante las peticiones francesas de que España actúe de intermediaria con Alemania para conseguir un alto al fuego y negociar las condiciones de paz. Franco, que esperaba unas duras condiciones a Francia al estilo del Tratado de Versalles, canceló su plan al ver la intermediación española como una oportunidad de obtener ganancias sin tener que poner ninguna invasión en marcha. También es posible que Hitler haya vetado cualquier actuación española de ese estilo, ya que dificultaría la rendición de Francia. Así, Franco, esperando conseguir un rico botín de cara al armisticio entre Francia y Alemania, transmitió sus reclamaciones territoriales que pretendían construir su imperio norteafricano. Y para demostrar de que España merecía hacer tales reclamaciones, Franco ofreció a Hitler la entrada de España en la guerra contra Gran Bretaña, pero con condiciones. Que se cumplan sus reclamaciones territoriales, que eran el Marruecos francés, Orán, la ampliación del Sáhara español y la expansión de los territorios en el Golfo de Guinea, además de suministros. ¿Cuál era el problema? Porque sabemos que Alemania no ha aceptado y España no ha entrado en la guerra. Que a Alemania no solo no le interesaba una entrada de España en la guerra, sino que sus reclamaciones pondrían en peligro el objetivo alemán. Hitler pretendía desvincular de la lucha a Francia cuanto antes, esperando que Gran Bretaña, viéndose sola y aislada, pida o acepte la paz, para que, con la paz en Occidente, pueda volverse contra la Unión Soviética. Por tanto, Hitler pretendía ser benevolente con Francia de cara al armisticio para conseguir que se salga de la lucha, de manera que las reclamaciones españolas al imperio colonial francés pondrían en peligro ese objetivo. Además, y esto es importante, Hitler estaba convencido de la inminente caída de Gran Bretaña, por lo que estaba poco o nada interesado en la participación española dadas las condiciones de Franco. Y así fue.
El armisticio firmado entre Alemania y Francia el 22 de junio de 1940 fue benevolente. De hecho, los españoles e italianos se sorprendieron por la blandura de las condiciones, que esperaban que Francia fuera despojada de su imperio colonial, al estilo del Tratado de Versalles. Pese a que una parte de Francia fue ocupada por los alemanes, el nuevo régimen francés de Vichy, teóricamente neutral, pero satélite de Alemania, mantuvo el control sobre su flota, el imperio colonial y las fuerzas militares allí destacadas. Sin embargo, el valor de la entrada de España en la guerra cambió para Hitler con la negativa de Gran Bretaña a rendirse. Hacia finales de julio de 1940 estaba claro que había que encontrar nuevas ventajas estratégicas que presionen a Gran Bretaña a rendirse. De hecho, el 31 de julio de 1940 fue cuando Hitler comunicó a sus principales comandantes militares su decisión de invadir y destruir la Unión Soviética como manera de presionar a Gran Bretaña a rendirse. Pero por estos momentos, verano de 1940, fue cuando también comenzó a surgir una estrategia periférica o mediterránea que presionase a Gran Bretaña a rendirse. Esta estrategia sostenía que la mejor manera de atacar a Gran Bretaña era debilitando su imperio a través de la guerra en el Mediterráneo. Se pretendía tomar Gibraltar con el apoyo de España y el Canal de Suez con el apoyo de Italia para echar a los británicos del Mediterráneo, algo que reportaría toda una serie de beneficios, además de presionar a los británicos a rendirse. La cosa es que Hitler siempre vio esta estrategia periférica o mediterránea como una manera de facilitar la guerra contra la Unión Soviética, nunca como una alternativa. Es decir, la puesta en práctica de esta estrategia podría obligar a Gran Bretaña a rendirse, y así, con la retaguardia asegurada, invadiría la Unión Soviética. De manera que los alemanes comenzaron a preparar una ofensiva sobre Gibraltar y presionar a España para que entre en la guerra. El problema eran las demandas de Franco, que desde un principio se centró en conseguir su imperio norteafricano, además de alimentos y armamento. Franco era muy consciente de la debilidad de España y sabía que el país no podía afrontar una guerra larga, y la impresión de Franco era que la guerra iba a ser larga y no corta como sostenían los alemanes. España no entraría en la guerra únicamente a cambio de Gibraltar, que era lo que ofrecía Hitler. España solo entraría en la guerra si obtenía su ansiado imperio colonial norteafricano de forma inmediata, o se le garantizaría por escrito y de forma clara que, una vez finalizada la guerra, lo obtendría. Franco y sus colaboradores lo tenían clarísimo desde el primer momento, pero Hitler no. Hitler quería arrastrar primero a España a la guerra, comprometiéndose con entregar solo Gibraltar y dando promesas vagas en todo lo demás, porque lo que España pedía cabrearía a la Francia de Vichy, pudiendo hacer que ésta retome las armas contra el Eje y que sus fuerzas y territorios del imperio colonial se pasaran a la Francia libre del general de Gaulle. Encima, Hitler, no suficiente con solo ofrecer Gibraltar, hizo incluso demandas a España para que entre en la guerra. Entre otras cosas, Hitler quería que Franco le ceda una de las Islas Canarias para establecer allí una base aeronaval, pague la deuda contraída durante la guerra civil y siga suministrando materias primas. O sea, España no solo no obtenía prácticamente nada asegurado al entrar en la guerra, salvo Gibraltar, sino que además tenía que sufrir pérdidas territoriales y económicas. Como os podéis imaginar, Franco estaba indignadísimo del cómo a España solo se le pide renuncias, mientras que a Francia, la derrotada, solo se le da beneficios. De manera que la negativa de Franco a ceder llevó a la tensa y acalorada experiencia de Hendaya del 23 de octubre de 1940. España, sin ganancias coloniales o garantías de ellas, no entraría en la guerra. Esta fue y sería la postura inamovible de España. Hitler siguió presionando a España para entrar en la guerra y atacar Gibraltar hasta febrero de 1941, puesto que a partir de entonces ya no valía la pena con la invasión de la Unión Soviética tan cerca. España, por su parte, satisfacería sus ganas de entrar en la guerra con el envío de voluntarios en una división de infantería, la División Azul, y un escuadrón de pilotos de caza, la Escuadrilla Azul, aunque serían varias escuadrillas. Franco, a partir de la invasión de la Unión Soviética, dejaría de pensar con entrar en la guerra, especialmente cuando en solo 6 meses la guerra se convertiría en una guerra mundial. De manera que Franco por poco se ha librado, sobre todo teniendo en cuenta que justo antes de la invasión de la Unión Soviética seguía dispuesto a entrar en la guerra. Y con esto he terminado. Espero que te haya gustado tanto como a mí hacerlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.